como les había dicho, hoy vamos a terminar la serie de predicaciones de los rasgos del carácter de Cristo. Entonces, no vimos todos, porque depende a quién le pregunten o qué libro lean, son 30 o 60. Entonces, nos llevaría probablemente bastantes meses. Pero pienso que sí vimos los más importantes, ¿no? Pero bueno, antes de irme para allá, ¿se acuerdan? Siempre empiezo con pregunta. Entonces, ¿quién es Cristo para ti? Esa es la de hoy, ¿no? No solo es un maestro, no solo es un profeta. Ya vimos que es Dios, ya vimos que es divino, que es eterno. Ya vimos varios rasgos, ¿no? Entonces, la idea de hoy es como cerrar esto y como les había dicho desde el inicio, ver cómo todos estos atributos se unen en la cruz y más allá de eso, ¿qué implica para mi vida todo esto, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve a mí saber todo esto? Entonces, como les digo, hemos visto, ¿se acuerdan que Dios es divino? Que Cristo es divino, perdón, que Cristo es eterno, que es sabio, misericordioso, que da gracia, que tiene ira, que es justo, ¿no? Son los atributos morales, ¿no? Es decir, que tienen que ver con su carácter. Y vimos, ¿se acuerdan? Que es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, es eterno, es inmutable, ¿no? ¿Cuáles son atributos o rasgos de carácter metafísico, ¿no? Es decir, que es no ya de carácter, sino de forma, ¿no? Que nos habla más físicamente de él, por así decirlo. Todo esto se encuentra encerrado en la persona de Jesucristo. ¿Por qué les digo esto? Es importante quedarnos con esta idea de la persona de Jesucristo. Hoy vamos a ver 3 puntos muy importantes. Número 1, la humanidad de Cristo. Cómo todo esto se une en una persona como tú y como yo. No era más en el sentido humano que nadie, ¿no? Incluso vamos a ver cómo nació y vivió en un contexto totalmente apartado de cualquier tipo de riqueza o de cualquier tipo de poder o de estatus social o económico de cualquier tipo, ¿no? Vamos a ver también su victoria en la cruz, como les decía, la resurrección, y cómo todos los atributos que hemos visto se unen para formar esta victoria en la cruz. Y por último, que es el clímax o el objetivo de todo esto, es ¿de qué me sirve, no? O sea, cómo esto me va a dar plenitud en mi vida a través de la victoria de Cristo y de todo lo que Él es en su carácter o en sus atributos, ¿no? Entonces, miren, si quieren vayan a Filipenses 2, vamos a ver a través de un pasaje esto, ¿no? Cómo Pablo va a definir a Cristo. En lo que van les voy platicando. Hay una cosa, les voy a dar el término así, farol, para que se lo aprendan y faroleen con las personas, se llama unión hipostática. Esto es la naturaleza o las dos naturalezas de Cristo, ¿no? Cristo es, decían en la antigüedad, verdaderamente o 100% Dios y 100% hombre, pero esto no tiene sentido, ¿no? Porque algo no puede ser 200% algo, solo puede ser el 100%. Entonces después se definió como Cristo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y eso es lo que se usa hasta la actualidad, expresando que las dos naturalezas conviven plenamente en la persona de Jesucristo. Esta es una de las verdades más increíbles de todo el cristianismo y es como es algo difícil de entender cómo una persona puede ser una persona común y corriente y Dios al mismo tiempo, ¿no? La naturaleza humana y la naturaleza divina unidas en una sola persona. No solamente es algo así como doctrinal, etéreo, como les decía, para que sepamos mucho y faroleemos con la gente, sino que nos va a servir para entender mucho mejor qué fue lo que pasó en la cruz, ¿no? Porque en la cruz no se murió una persona ilustre, ¿no? O como les digo, un maestro, no se murió un mártir, ¿no? No murió un ser humano extraordinario, murió Dios, el Hijo de Dios, ¿no? Dios encarnado. Entonces, Cristo no solamente vino a enseñarnos a ser buenas personas o a enseñarnos principios de vida o de moral, vino para salvarnos, ¿no? Nos queda claro. Entonces, fíjense, vamos a leer ahí Filipenses 2:5 y vamos a ver un poquito, Pablo, qué nos dice acerca de estas naturalezas que conviven en Cristo. Fíjense, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres. Ajá. Entonces, este texto afirma, Pablo aquí dice que Cristo se despojó. Les doy otra palabra así, complicada, ¿no? ¿Se acuerdan? La Biblia está escrita en 3 idiomas por lo menos. Está escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, salvo un par de libros, que es Ruth y Daniel, que están escritos en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, muchas veces necesitamos ir al original para entender un poquito mejor ciertas cosas. Aquí, cuando dice que se despojó, lo que está diciendo es que se vació, que literalmente agarró no su divinidad, sino sus privilegios como Dios. Piensen en Dios sentado en un trono, pudiendo hacer todo, lo dejó a un lado y se bajó, se humilló, ¿no? Esto no implica que haya dejado de ser Dios, simplemente, como les digo, toma la forma de un hombre con toda la divinidad que eso le pueda permitir. Y ahorita les digo por qué. Y baja, se humilla y se hace hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que Cristo sintió hambre, como cualquiera de nosotros, se cansaba, tenía sed. ¿Se acuerdan? Esto lo vamos viendo a lo largo de los evangelios. Se enoja, ¿se acuerdan? De repente llega y les voltea las mesas allá a los banqueros en el templo, ¿no? Llora, ¿se acuerdan? Cuando muere Lázaro, dice que Jesús lloró. Dice, a ver, Jesús, tú sabes que lo vas a resucitar, ¿por qué lloras, no? Bueno, ahorita como lo vamos a ver, no nada más era un tema de que, bueno, pues yo soy Dios y sé todo, entonces eso me hace insensible, para nada. Dios quiso tomar esta forma de hombre, se los adelanto, para pasar lo mismo que nosotros pasamos, para que fuera un Dios que nos pueda entender, ¿no? Y que nosotros, de cierta forma, en nuestra limitada capacidad, podamos entender. Entonces, Cristo no era un semidios, no era Hércules, ni Aquiles, ni ninguno de estos, así ya saben, de mitología griega, sino que era la divinidad encarnada, contenido en un cuerpo frágil como el tuyo y como el mío, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que se cansa, un cuerpo que si te golpeas, pues vas a estar rengueando por lo menos un ratito, ¿no? Y se acuerdan, esto lo vemos, este sufrimiento, este padecimiento de Cristo como hombre, lo vemos cuando en la noche, cuando lo van a arrestar, está orando en el huerto de Getsemaní y literalmente su cuerpo está siendo aplastado. Incluso dice el pasaje que caen gotas de sangre de su frente. Y entonces pronuncia unas palabras que son, viniendo de este personaje que es Dios mismo, son impresionantes. Dice, Padre, si es tu voluntad que pase de mí esta copa. Entonces muchos dicen, es que tenía miedo de ir a la cruz. Y eso no sería verdad, ¿no? Porque en el libro de Hebreos se nos explica que Cristo oró al que podía librar de la muerte y fue oído. Y si se acuerdan en ese pasaje en Getsemaní, la respuesta que le da Dios no es quitarle lo que iba a pasar, es darle un ángel que lo fortalezca. Es como si Dios le dijera, tienes que cumplir tu propósito y sé que quieres hacerlo, entonces te voy a ayudar. Y le manda un ángel que le va a fortalecer para que llegue a ese punto, a la cruz, a cumplir su propósito. Entonces, quien dice que Jesús tiene miedo porque pronuncia estas palabras no tiene ni la más remota idea de lo que habla, porque todos los siguientes años van a morir miles de cristianos en el Coliseo romano, aserrados, literalmente los usaban como antorchas a las personas, y se morían cantando al que nos amó, al que nos perdonó. Y entonces tú me vas a decir que nuestro Señor tuvo miedo, no tienes ni la más remota idea de lo que estás hablando, ¿no? Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades y de nuestros errores y de las cosas que pasamos, nuestro dolor, nuestra angustia, porque Él las vivió, porque Él sabe lo que es sufrir, sabe lo que es ser rechazado, sabe lo que es cansarse, sabe lo que es luchar, sabe lo que es ser humillado, ¿no? Por eso Él puede entendernos y por eso quiso tomar esta forma, no solamente para salvarnos, porque acuérdense que Dios no solo trabaja en un solo frente, no solamente hace una sola cosa, sino que actúa en una circunstancia, en muchísimas cosas que nosotros muchas veces no entendemos, ¿no? Miren, vayan a Isaías 53. Este es un pasaje increíble porque esto se escribe más o menos 500 años antes de que Cristo nazca. Y entonces este pasaje nos va a hablar de este siervo, que era necesario que sufriera. Y entonces los israelitas a la fecha dicen, no, es que está hablando de Israel, su siervo, del pueblo. Sí, pero hay muchas cosas que no cuadran con
con esta interpretación del texto, ¿no? Como lo vamos a leer ahorita, este personaje tenía que morir por el pecado de las personas y el pueblo de Israel no es su misión. Entonces, simple y sencillamente es una manera de quererse salir por la tangente y decir, no acepto lo que Cristo hizo, así de sencillo. Miren, vamos a leer 53:3. No, desde el 2000. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces nos está hablando de un personaje que, como les digo, iba a ser rechazado, como raíz de tierra seca, ¿no? Es por eso que cuando vemos en los cuadros a un Cristo rubio, de ojo azul, ¿no? Que está súper tronado, dices, no has leído la Biblia, ¿no? Dice que iba a ser alguien que la gente no iba a querer, que iba a ser alguien despreciado. Entonces, definitivamente no era Brad Pitt, ¿no? Era un cuate común y corriente. Ajá. Piensen en un palestino de hace 2000 años, pues era un cuate moreno, seguramente con cuerpo así súper flaco, porque pues no crean que había Walmart ni nada de estas cosas, ni Rappi, ni Uber Eats. Entonces comían lo que podían cuando podían, no comían carne diario. Ajá, había muchas limitantes. Y ese es Cristo. Como dice aquí lo que acabamos de leer, lo vemos sin gloria. Era una persona común y corriente. ¿Cómo podemos también comprobar esto? ¿Se acuerdan? En esta misma escena que les platicaba en Getsemaní, cuando lo van a arrestar, llega Judas y lo va a entregar. Y si hubiese sido un cuate que sobresalía de todos, pues Judas, mire, pues agarren al güero, ¿no? O sea, ya, es el único rubio que hay en la zona. No, pero tiene que decir, al que yo besare a ese lo van a prender, ¿no? Entonces, eso que nos demuestra que era igualito que todos los demás, en su humanidad, ¿no? Entonces, él decidió nacer así, sin gloria, sin poder, sin majestad, sin autoridad, sin absolutamente nada de manera terrenal. Pero fíjense, les voy a continuar leyendo, versículo 4. Dice, ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Le sigo leyendo. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Fíjense, me salto al 10. Con todo esto, quiso Jehová quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces es donde les digo que esta interpretación de los judíos a la fecha de que es que está hablando del pueblo de Israel, de este siervo, porque efectivamente en Isaías se habla del pueblo de Israel como siervo, pero no cabe esa interpretación aquí, porque habla de una persona que fue angustiada, que fue afligida, que fue azotada por la rebelión, por el pecado, por las enfermedades de todos. Y el pueblo de Israel para nada cumple este propósito, al contrario, ¿no? Si hay un pueblo hoy extraviado y que no quiere saber nada de Cristo y que vive entregado a todo esto, es el pueblo de Israel. Entonces, esta interpretación no cabe. Está hablando de este siervo que, como les digo, decidió humillarse, nacer en lo más bajo que había y entregar su vida, porque ahorita lo vamos a ver, no es que lo mataron, no es que, como él mismo dice, alguien me arrebate mi vida, sino que yo mismo la pongo en rescate por muchos. Entonces, en esta primera parte es este hombre común y corriente, con luchas, con angustias, con dolores, con todo lo que nosotros experimentamos. La pregunta aquí sería, ¿me estoy acercando a Cristo como alguien que entiende mi dolor? ¿O lo veo como un Dios ajeno, como un Dios que no entiende lo que yo estoy pasando
Y no sé si les ha pasado, ¿no? Pues sí, Dios, pero tú que sufres, ¿no? Tú estás allá arriba y tú no debes renta, tú no tienes que pagar colegiaturas, tú no te enfermas, tú no. No. Todo eso yo ya lo sufrí, ¿no? Quizá no pagaba rentas ni nada, porque es más, él mismo lo dice, yo no tengo dónde poner la cabeza, ¿no? Yo duermo donde me cae la noche. Entonces, es claro que entiende lo que pasamos, claro que entiende lo que sufrimos y mucho más, ¿no? Entonces, ¿a quién más vamos a acudir en nuestros problemas, en nuestras angustias, en nuestras pruebas, si no es a este Dios que se hizo hombre? En la cruz, como les decía, no fue colgado un hombre cualquiera, sino ese Dios que creó todas las cosas, como lo veíamos en su momento, y que es la muestra de humildad máxima en que el Creador se sujeta a su creación, ¿no? Y le permite literalmente hacer lo que se le antoje con él. Y así le fue, ¿no? En segundo lugar, vamos a ver sus atributos divinos, cómo Cristo no dejó de ser Dios por más que Él fuera hombre, ¿no? Entonces regrésense ahí a Filipenses. Si quieren, dejen ahí, le vamos a regresar un par de veces más. Filipenses 2. Nos quedamos en el 7, ¿no? Fíjense, les voy a volver a leer el 6. Ajá. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto habla de su naturaleza divina. Él era igual a Dios, como lo veíamos en su momento. ¿Se acuerdan en este tema de la divinidad y la eternidad de Cristo? Esta esencia divina no se alteró cuando se volvió hombre, ¿no? Jesús mantuvo todos sus atributos y lo vamos viendo, insisto, a lo largo de los evangelios, ¿no? Ya iremos viendo más adelante algunas historias de ahí. Mantuvo su eternidad, mantuvo su poder, su omnisciencia, su autoridad. ¿Se acuerdan? La semana pasada veíamos este tema del endemoniado que los mismos demonios le reconocen la autoridad, ¿no? Lo vemos en su ministerio. Él perdonó pecados, ¿se acuerdan? Muchísimas veces perdona pecados. El más, se me viene a la mente, ¿se acuerdan? Marcos 2, ¿no? El paralítico que está Jesús enseñando y había tanta gente que no podían pasar con el paralítico y sus amigos lo descuelgan del techo, ¿no? Y entonces todos a la expectativa de qué le va a decir y Jesús le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y yo creo que todos se quedaron así como, o sea, estamos esperando el show, Jesús, o sea, que ahorita le digas que se pare y se ponga a correr o a hacer unas sentadillas o algo. Dice, ¿qué es más fácil que le diga? Levántate y vete a tu casa o que tus pecados te son perdonados. Y dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Y le dice, levántate y vete a tu casa. Entonces agarra su cama y se va. Lo cual nos demuestra la autoridad de Cristo y cómo a Él no le importa tanto nuestras circunstancias como nuestra salvación. Él entiende que nuestro principal problema no es que no podamos caminar, ¿no? O que no podamos pagar la renta, o que no podamos hacer muchas cosas, ¿no? Lo que más le preocupa es nuestro estado espiritual. ¿Se acuerdan? Como Dios también controla la naturaleza siendo hombre, ¿no? ¿Se acuerdan? Las tormentas, ¿no? Al grado que los mismos discípulos dicen, ¿quién es este que aún el mar le obedece? Era un hombre, sí, pero seguía siendo Dios, ¿no? Resucitó muertos, ¿se acuerdan? La hija de Jairo, por ejemplo, ¿no? Ahí en Juan, o a Lázaro, ¿se acuerdan? Juan 11, eso no lo puede hacer un hombre cualquiera. Era Dios mismo y era el mensaje que él mandaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Incluso, este pasaje siempre lo recuerda Charlie porque fue cuando él se convirtió. Todos conocemos Juan 3, ¿no? La plática de Jesús con Nicodemo. Y antes de eso, en los últimos versículos del capítulo 2, hay un versículo impresionante que dice, Jesús no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en ellos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio. Y se acuerdan otras veces que enfrenta a los fariseos, aclara el pasaje que sabiendo lo que ellos pensaban. Entonces, eso no lo puede hacer un hombre, lo tiene que hacer Dios. Todo esto solamente nos demuestra cómo Cristo mantuvo su posición en ese sentido, sus atributos de Dios, de divinidad. Ajá. Decimos, como les decía hace ratito, que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, porque aunque se volvió carne como la nuestra, sus atributos divinos permanecieron intactos, como estos ejemplos que les daba. Él es Dios, Él era Dios en ese momento, ¿no? El Creador, con todo su poder y su gloria, tuvo hambre, ¿no? Porque era hombre. Y se acercó a una higuera buscando frutos, ¿se acuerdan? Y no encontró nada. Y entonces vemos otra muestra de su poder como Dios, porque a una palabra de Él, la higuera se secó para siempre, ¿no? La maldijo
y cuando vuelven a pasar ya está seca. Porque en Él está la vida, ¿se acuerdan? Lo vimos también en su momento. En Él estaba la vida, en Juan 1, ¿no? Fíjense, vayan ahí unas vueltecitas a la izquierda, perdón, a la derecha, Colosenses, ¿no? Está ahí un par de páginas. Colosenses 2. Colosenses 2:9. Pablo no se cansa de tratar este tema, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez. Fíjense, dice 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, esto es lo que él está diciendo, ¿no? En un cuerpo está encerrado todo lo que implica Dios mismo, ¿no? Toda la plenitud de la deidad. Otro ejemplo sería Juan 10. Con esto es un pasaje también famoso, no vayan para allá, pero en pocas palabras Jesús dice unas palabras increíbles. Dice, el Padre y yo somos uno. Juan 17 es una oración, léanlo, es increíble. Es Jesús orando. Entonces, aquí se rompería pues es una herejía tal cual, de esta gente que dice que este tema de la Trinidad es falso y que no existe, ¿no? Porque entonces cuando Jesús oraba, pues estaba loco porque hablaba con él mismo, ¿no? O sea, claro que la Trinidad es real porque está hablando con el Padre. Y les digo que la ley es muy padre, es muy alentadora porque pide incluso por nosotros, ¿no? Cuando lo lean se van a dar cuenta, pero en también dice, en esta oración dice, Padre, que sean uno en ti, uno conmigo como yo contigo, ¿no? Eso es lo que pide. Entonces está hablando de esta unidad que existe entre el Padre y Cristo como Dios, ¿no? Cristo es eterno, pero Él decidió entrar en el tiempo. Cristo se acuerdan, omnisciente, pero Él creció en sabiduría, lo leemos cuando era niño, ¿no? Esto dice que iba creciendo en sabiduría. La sabiduría encarnada es Cristo, pero Él fue considerado un loco, lo cual es totalmente lo opuesto. Cristo no cambia, ¿se acuerdan? Lo vimos también en su momento, es inmutable y sus promesas se mantuvieron, aunque era hombre. Cristo es fiel al grado que cuando no quedaba nada ni nadie, piensa en tu vida, cuando no te queda nada, Cristo se queda, ¿no? Él sí se queda siempre. Cristo es omnipresente, lo cual implica que estuvo siempre y está siempre contigo. Y Cristo manifestó esta ira divina, pero fíjense qué increíble, como les decía, no contra nosotros, aunque lo merecíamos, ¿no? Sino que Él se subió a la cruz como un sustituto y sufrió la ira y bebió la copa, como les decía hace ratito, ¿no? La pregunta en este sentido sería, ¿me estoy acercando a Jesús como este Dios eterno, poderoso y glorioso que puede con todo? ¿O lo veo como esa imagen que está en las iglesias clavado en una cruz y que cómo le voy a pedir algo, ¿no? O sea, si el cuate está ahí sufriendo. O sea, a veces me imagino al católico yendo a pedir y, híjole, pues estás tú peor que yo, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a pedir algo? Y Jesús diría, oye, pues aunque sea suéltame una mano, ¿no? Porque para que te pueda ayudar. O sea, Cristo no está ahí. Esa es una imagen hueca, vacía, muerta. Cristo resucitó y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y así es como debemos de verlo. Por eso no es casualidad que en estas religiones vean a Cristo así, ¿no? Bueno, pues sí, Cristo ya se murió, ¿no? Y no, para nada es eso. Jesús, como les decía, no fue un maestro, no fue un mártir, no fue nada. Cristo es Dios y Cristo sigue siendo Dios hasta hoy y por toda la eternidad. En tercer lugar, vamos a ver cómo los atributos morales de Cristo se hicieron presentes en la cruz junto con todo lo demás. Ahí es donde cobra sentido todo lo que hemos visto y todo lo que representa el carácter de Cristo. Fíjense, regrésense otra vez ahí las páginas a Filipenses 2, un par de páginas a la izquierda, y vamos a leer, nos quedamos en el 7, no les vuelvo a leer el 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces muestra una perfección moral que ningún ser humano puede tener, ni nunca podrá tener. Porque siendo Dios, como dice aquí, siendo igual a Dios, se despojó, pero eso no quiere decir que incumpla ni con ser hombre ni con ser Dios. ¿A qué grado que se sujetó? Obedeció, dice, y se hizo obediente hasta la muerte, y aclara, y muerte de cruz. La cruz era la peor forma de muerte que había, ¿no?
Esta no la inventaron los romanos, pero los romanos la perfeccionaron, ¿no? Para mal, por supuesto. O sea, los romanos, y a ver, no crean que era común crucificar a las personas, ¿no? Era carísimo crucificar a una persona. Entonces, sí lo tenían como algo muy específico para gente a la que querían literalmente poner como ejemplo de lo que te va a pasar si haces esto, ¿no? Entonces, normalmente crucificaban, por ahí leemos al ladrón famoso, ¿no? Y a los ladrones, ¿se acuerdan los que están al lado de Cristo? Pero no eran ladrones, para nada. O sea, el delito de robo no se castigaba con la cruz, porque les digo, era muy caro. Entonces, imagínense, es como si, lo mismo que ahorita, ¿no? Como si a los rateros ahorita tuvieras que pagar 200,000 pesos por agarrarlos. Y pues no, o sea, no vamos a acabar nunca, ¿no? Entonces, eran sediciosos, ¿se acuerdan? Eran revolucionarios, revoltosos, como le quieran decir. O sea, gente que políticamente estaba conspirando contra Roma, o así lo veían ellos. Y por eso los mataban de esa forma, como diciendo, aguas, porque si tú haces esto, así te va a ir. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el pasaje aclara y muerte de cruz, o sea, la muerte más horrible que existía, lo cual solamente nos demuestra, les digo, esta perfección de Cristo diciendo, ok, obedezco, ¿no? Ok, me sujeto a la autoridad de mi Padre. ¿Qué atributos morales vemos aquí? La santidad, ¿no? Cristo, como dice más adelante el pasaje, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que hubiera justicia de Dios, ¿no? Entonces, Cristo vivió sin mancha del pecado, vivió en justicia, ¿eh? Tuvo un amor perfecto, ¿se acuerdan? Él lo dice, nadie tiene mayor amor que este, ¿no? Que el que da la vida por sus amigos, y nos queda claro. Entonces, Cristo mantuvo, como veíamos antes, sus atributos divinos, sus atributos metafísicos, sí, y también mostró una vida lejos de la vida de cualquier otra persona que haya pisado la tierra, como este hombre perfecto, que mantuvo sus atributos morales, pero sometido por amor, por santidad y por obediencia a su Padre. Fíjense, vayan a 2 de Corintios 5, 21. Dale un poquito a la izquierda y ahí va a estar. Unas cuantas páginas. 2 de Corintios 5. Y todo este pasaje nos va a hablar de lo que hizo Cristo en la cruz, ¿no? Todo, desde el 11 hasta unos cuantos capítulos después, ¿no? Pero fíjense, vamos a leer el 21. Dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Cristo es justo, nos queda claro, y en la cruz se lleva a cabo el juicio, este juicio justo contra el pecado. Oye, pero si Cristo nunca pecó, bueno, como lo acabamos de leer, el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Como les decía, este hombre que está en Getsemaní orando, Dios, si puedes que pase de mí esta copa, llega a un punto donde su obediencia es tal que dice, ok, no va a pasar de mí, y bebe la copa de la ira de Dios. Y entonces lo que nunca había pasado pasa en ese momento. Por primera vez, Cristo se separa del Padre por tus pecados y por los míos. A ese grado llegó. No fue simplemente que lo torturaron y le dieron de latigazos. Y sí es horrible, ¿no? Pero incluso llegó a un punto espiritual tan fuerte que se separó de su Padre, lo cual es prácticamente imposible si no fuera hecho por Dios. Porque como les digo, Él mismo es Dios. Entonces es aquí donde entra este tema que nos cuesta entender, ¿no? Oye, entonces sí es Dios, pero no es Dios, pero también el Padre, pero también el Espíritu, pero es medio complicado, ¿no? Lo único que tenemos que entender es que son la misma persona, es lo mismo, ¿no? Por ahí hay un símil que hacen, hay una ilustración que usan para describir esto y es el huevo, ¿no? Entonces dicen, la cáscara, pues es huevo, ¿no? La clara sigue siendo huevo, pero es otra cosa diferente, ¿no? Y la yema sigue siendo huevo, pero es otra cosa diferente. Podemos entenderlo de esa forma, aunque no del todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la yema no es todo el huevo, ¿no? Ni la clara es todo el huevo, ni la cáscara es todo el huevo, como si Dios sería, en sus tres partes, totalmente Dios.
pero sí nos puede ayudarnos a entender un poquito cómo funciona esto, ¿no? Son ciertas partes diferentes, pero son lo mismo, ¿no? Siguen siendo Dios. Entonces, Jesucristo, volviendo al punto, ¿no?, es este hombre perfecto al que nosotros debemos aspirar a ser. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Sí veo a Cristo como el hombre o la mujer que yo tengo que llegar a ser? ¿O simplemente lo veo pues como pues alguien a quien seguir, alguien que me va a enseñar, ¿no? Y ahorita, como lo vamos a ver, Cristo quiere transformar tu vida. No para que sea más bonita, no para que tenga menos problemas, no para que sea mejor. Quiere transformar tu carácter, para que te parezcas cada vez más a Él, para que tú y yo seamos cada día más como Él y menos como nosotros. Y esto me lleva, para ir cerrando, a la victoria de Cristo en la cruz. Cristo, siendo este Dios eterno, ¿se acuerdan? El Logos, lo vimos en su momento, el Dios creador de todas las cosas, entra en la historia humana, se vuelve un personaje más de esta historia, y entonces la unión de lo finito y de lo infinito se vuelven en una sola persona, que era la única forma de vencer lo que nadie podía vencer: el pecado, la muerte y, de cierta forma, a Satanás, como dice el propio Pablo, ¿no? Puso a los principados y a las potestades a sus pies. Entonces, Cristo, este hombre y este Dios al mismo tiempo, satisface la justicia divina. Alguien tenía que morir. Y o era Él o éramos tú y yo. No había de otra. Entonces, esto vuelve el sacrificio aún más increíble, ¿no? Porque tiene un valor infinito. No solo es ese hombre, sino es Dios mismo. La resurrección de Cristo garantiza esa victoria. Cristo no murió en el sentido que nosotros entenderíamos la muerte, ¿no? Porque para nosotros la muerte es el fin de todo, pero para Él no, ¿se acuerdan? Y ahora sí les digo, como Él mismo decía, ¿no? Nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo en rescate por muchos. Entonces, la muerte y la resurrección de Cristo es la más grande muestra de poder que ha habido en la historia y que va a haber, ¿no? Demostrando que Él no era un hombre común y corriente solamente, sino que también era Dios mismo, sometiéndose a su creación para rescatarla de la condenación eterna. Este Dios eterno sentado en el círculo de la perfección, piensen, con la misma gloria que Dios, la misma perfección, la misma adoración, la misma sustancia que Dios Padre, obediente hasta la muerte, y se tiene que separar de su Padre. Su victoria en la cruz nos demuestra su poder, el poder del perfecto y eterno amor de Dios que tiene por ti y por mí a la fecha, donde Él prefirió sufrir Él antes de vernos sufrir a nosotros por toda la eternidad. Miren, vayan y denle a la derecha a Hebreos capítulo 2. Ese sí no está tan cerquita, denle unas más. Pasando Timoteo, Tito, y luego está Hebreos 2:14. Fíjense, dice: así que, por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, fíjense, son unas palabras increíbles, ¿no? A través de su muerte venció a aquel que tiene dominio de la muerte, ¿se acuerdan? Y el mismo Jesús define al diablo así: Él es homicida desde el inicio, ¿no? Él es el que tenía el poder de la muerte. Y Cristo vino a vencerlo. Piensen en la escena, ¿no? O sea, el diablo creyendo, si se acuerdan, hay una escena ahí en La Pasión de Cristo, esta película que es famosísima, ¿no? ¿Es de Mel Gibson? Sí, ¿no? Hay una escena que es súper tétrica, ¿no? Donde está Cristo muriendo en la cruz y llega una persona con un bebé en brazos, así súper creepy, ¿no? Y se empieza a reír el bebé que obviamente pues, es el diablo, ¿no? Piensen así al diablo, ¿no? Sobándose las manos y diciendo: me lo eché, lo logramos, muchachos, lo matamos. Pero él no tenía ni la más remota idea de que esto era el principio de la victoria de Cristo, que tenía que morir
y después resucitar. Y es lo que dice Pedro, no lo vamos a leer ahorita, pero la segunda carta de Pedro nos diría que Cristo cuando muere baja al infierno y les predica a estos espíritus, a estos demonios, y les dice, prácticamente va y les echa en cara de, ya estoy aquí muchachos, sí me morí, pero ¿qué creen? Que en 3 días regreso. Y entonces no funcionó, perdieron, ¿no? Cristo venció al diablo y a la muerte y al pecado en esta cruz, por lo cual ya no hay otra cosa, como lo veíamos hace algunas semanas, ¿se acuerdan? Que nos pueda separar de Cristo. Ni la muerte, ni los demonios, ni nada de lo que ha creado, Dios nos puede separar de Él. Él ya lo venció. Y fíjense, les vuelvo a leer el último, ¿no? Que fue el 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El libro de Enoc, que es un libro que no está en la Biblia, pero que los judíos ciertamente sí leían y sí tenían en la mente, es un libro que se escribe ahí entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos diría que estos ángeles que pecaron, Génesis 6, y piensen todo lo que ha venido causando, los demonios, los ángeles caídos, etcétera, le querían pedir perdón a Dios. Y quieren usar a Enoc para eso, ¿no? Entonces le dicen, oye, ve y dile a Dios que nos perdone. Y entonces el libro de Enoc nos dice que Enoc efectivamente va y Dios le dice que no. Dios le dice que no hay perdón para ellos. Y entonces este pasaje nos confirmaría eso, ¿no? Que Dios no quiso perdonar a los ángeles, pero sí a la descendencia de Abraham, es decir, a nosotros. Prefirió ayudarnos a nosotros que a los mismos ángeles, que son una creación superior a nosotros, con más poder, con muchas más cosas que nosotros, pero Cristo, y bueno, Dios en ese sentido, se compadeció antes de nosotros que de ellos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿estoy viviendo en la victoria de Cristo o sigo sujeto a todo eso que Cristo venció? Como leímos aquí, al miedo a la muerte que nos hacía esclavos, al pecado, ¿no? Todo esto es lo que Cristo venció. Entonces, si nosotros vivimos en esto, pues prácticamente estamos haciendo nada el sacrificio de Cristo, ¿no? Cristo venció cuando todo parecía perdido, como les decía el domingo antepasado allá en Satélite. Piensen en la escena ahora del otro lado, ¿no? Ya les platiqué la escena del lado de Cristo bajando al infierno a echarles en cara a los demonios, ¿no? Ahora piensen en los discípulos, como les decía ese día, ¿no? ¿Qué pasó? Estuve con el maestro 3 años, me enseñó, yo le creí, yo vi su poder, vi cómo calmó tempestades, vi cómo resucitó muertos, vi cómo sanó enfermos y ahora está muerto. ¿Qué pasó? ¿No? Y Cristo tiene el poder suficiente para darle la vuelta a esta situación y, como les decía ese día, del tamaño de la decepción fue el tamaño de la sorpresa y de la alegría que les dio cuando esta mujer María va y les dice, vi al Señor y resucitó. Y entonces, ¿se acuerdan? Juan aclara que salen corriendo, ¿no? Y Juan era medio ególatra, porque siempre se pone, ¿no?, el discípulo amado, y se pone ahí como que, y él llegó primero, ¿no? Él corrió más que Pedro, ¿no? Eso me encanta. Pero bueno, eso nada más es al margen, ¿no? Pero así salen corriendo. ¿Cómo que resucitó? Y van corriendo a la tumba y no hay nadie, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos todos estos atributos que hemos visto durante semanas en la cruz? Y es donde todo empieza a cobrar sentido. La sabiduría de Dios, en primer lugar, planificó la salvación desde la eternidad, es lo que nos dice la Biblia. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Cristo tomó la decisión de morir por ti y por mí cuando todavía ni siquiera existíamos. Cuando no había tierra, cuando no había cielo, cuando no había nada. Por otro lado, la justicia de Dios no pudo dejar el pecado sin castigo. No hay manera de que Dios cierre los ojos y se haga de la vista gorda, ¿no? El pecado tenía que ser castigado sí o sí. La ira era el pago de esta justicia, ¿no? Y esa ira cayó sobre Cristo, sobre ese sustituto. La santidad que purificó al pecador a través del sacrificio de Cristo, la gracia y la misericordia que recibimos para tener vida eterna en el sacrificio de Cristo, el amor que hizo que Cristo se entregara voluntariamente, la fidelidad que cumplió lo prometido, la inmutabilidad del plan de Dios que, como les digo, desde antes de que existiera el universo ya estaba y se mantuvo por todo el tiempo hasta que se cumplió. La omnipresencia de Cristo que estuvo antes, estuvo en la tierra y ahora está en la eternidad y que habita
en nosotros a través de su Espíritu. Y es donde quiero cerrar el estudio de hoy. Bueno, padrísimo, ¿no? Sí, la sabiduría de Dios, el amor, qué padre, la cruz, eso ya lo sé. ¿De qué me sirve en mi vida diaria, no? Bueno, de mucho, ¿no? Porque Cristo no solo vino a salvarnos y a darnos una palmada en la espalda y échale ganas, nos vemos en el cielo, ¿no? Cristo vive con nosotros todos los días, es la promesa, ¿no? Así termina el libro de Mateo. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Cristo no solo nos salva, sino que nos llena de su Espíritu, es una promesa, ¿no? ¿Para qué? Para que vivamos en plenitud, para que no vivamos vacíos, para que no vivamos en nuestra propia fuerza, porque no vamos a poder, ¿no? Spoiler alert, no la vamos a armar, como diríamos. La plenitud que nos ofrece el Espíritu Santo es lo único que para empezar puede transformar nuestra vida, ¿no? Hay mucha gente que dice, oye, pero mi vida ha cambiado sin Dios, ¿no? Piensen en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque no quiero demeritar lo que hacen en Alcohólicos Anónimos, pero no sirve. El alcohólico que fue Alcohólicos Anónimos y que hoy no toma, sigue siendo alcohólico. Y es por eso que estoy seguro que todos conocemos las historias de terror del cuate que estuvo 10 años sobrio, 15 años sobrio, y un día olió una cerveza en la mesa de al lado del restaurante y se volvió loco y se perdió 2 semanas. Porque cambiar el exterior no sirve. Lo que necesitamos es que Dios cambie nuestro interior. Y eso va a cambiar nuestra manera de ser, esto va a cambiar nuestra vida. Eso va a hacer que abandonemos el error y el pecado y que demos fruto. Si nuestra vida no tiene este Espíritu Santo en plenitud, vamos a vivir, como les digo, como este alcohólico, que solamente está viendo a qué hora va a caer. Es el preso, ¿no? Así agarrado de los barrotes, esperando que le abran para salir como loco a hacer todo lo que no ha podido hacer por estar encerrado ahí. Entonces, si no vivimos llenos del Espíritu Santo, vamos a vivir igual que antes, con los mismos pecados, los mismos deseos, las mismas actitudes, todo lo que nuestra naturaleza corrompida nos invita a hacer todos los días, pero aún peor. Viviremos más vacíos, porque ya conocimos la verdad, ya probamos lo que es seguir a Cristo, pero en algún momento decidimos dejarlo. Fíjense, vayan a... Hijo, este es de mis pasajes favoritos. Efesios 1. Efesios 1 es ahí, den otra vez a la izquierda, cerquita donde estábamos hace rato. Efesios 1. Entonces, este pasaje lo he leído en muchas predicaciones que he dado, pero es que es increíble porque se nos olvida esto, lo pasamos por alto, ¿no? Entonces, ya vimos todo lo que implicó para Dios la cruz, ¿no? Para Cristo, todo lo que hizo, venció al diablo, venció el pecado, venció la muerte. Ah, qué padre, pero ese es Dios. ¿Y yo qué? ¿No? ¿Y eso a mí qué? Bueno, pues vamos a leer qué es lo que implica para mi vida esto, ¿no? Efesios 1:19. No, 1:18, fíjense. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y fíjense, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Esto que acabamos de leer es el poder de Dios que operó en Cristo, que actuó en él resucitándolo de los muertos, dice, ¿no? En primer lugar, lo cual ya es bastante sorprendente, ¿no? O sea, no es que todos los días veamos resucitar un muerto, ¿no? Además dice, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, es decir, se lo llevó al cielo, según 2. 3 en el 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Aquí están los demonios, aquí está el diablo, aquí está la muerte. Dice, sobre todos ellos y poniéndolos, dice el 22, sometió todas las cosas bajo sus pies. Este poder, termina diciendo, se lo dio a la iglesia.
tenemos en nosotros ese mismo poder que resucitó Cristo de los muertos, que venció al diablo, que venció a la muerte, que venció al pecado. Necesitamos, así como nos pasa con las noticias, que hoy, seamos honestos, ¿a quién le sorprende la verdad cuando dicen encontraron una fosa con tantos cadáveres? O sea, la verdad es que ya no nos sorprende. O sea, hemos llegado a tal grado que ya lo vemos normal, lo cual está mal, obviamente, ¿no? No es algo que deberíamos de ver normal. Y con Dios nos pasa algo así, como que perdemos la capacidad de asombro y dejamos de sorprendernos de que todo el poder de Dios, el que hizo el universo, el que resucitó muertos, el que paró tempestades, el que sanó enfermos, el que derrotó al diablo, ahora vive aquí. Y entonces no vivimos con ese poder, vivimos débiles, vivimos, pues miren, en una situación de precariedad espiritual, como si no tuviéramos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Muchas veces entendemos este tema mejor del otro lado, ¿no? Todos hemos visto películas, hemos escuchado cosas sobre posesiones, ¿no? Y entonces entendemos que a la niñita se le metió el demonio, ¿no? Y entonces tiene fuerza, y entonces sabe cosas, y entonces habla lenguas, y entonces dices, oye, ¿por qué eso sí lo entiendes? ¿Por qué el poder del diablo sí te sorprende y el poder de Dios no? Porque el poder de Dios es mucho más grande. Y no es que te vaya a dar vueltas la cabeza o que vayas a vomitar lejos. No, tienes el poder de vencer tus pecados para empezar. Tienes el poder de transformar tu vida, de romper el dolor que traes, de romper todos, como dice ahí Isaías y que luego lee Jesús, todos estos escombros de generaciones, de restaurarlos. Ese es el poder que Dios te da. Y eso es a lo que se refiere Jesús, ¿no? Y por eso ese pasaje lo empieza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces empieza a hablar de restauración, de sanación, de todo lo que Él puede hacer. No hay un solo atributo de Dios de los que vimos que no nos sirva en nuestra vida diaria, que no tengamos nosotros. Y hay un pasaje que dice, sed santos, ¿se acuerdan? Porque Dios es santo. Y entonces Dios quiere, como les decía hace ratito, que seamos como Él. Oye, ¿cómo lo logro? ¿Echándole ganas? ¿Mordiéndome la lengua para no decir mentiras? ¿Amarrándome las manos para no robar? No, a través del Espíritu de Dios. No es con espíritu ni con fuerza, dice Jehová. Perdón, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová. Entonces, hoy Cristo nos llama no a una religión más, no a... ay, tengo que leer mi Biblia, ¿no? El otro día decía alguien, es que tengo que leer mi Biblia porque de por sí la leo y me va mal. No, es que no la lees para que te vaya bien. O sea, eso es religión, eso no sirve. Si tú vas a leer tu Biblia para que te vaya bien, no la leas. O sea, no te va a ir bien por eso. Esa es la realidad. Si tú vas a escuchar una predicación, a tomar un discipulado, a leer la Biblia, es por amor, es porque Dios nos llama a eso y porque es una respuesta lógica. Si moriste por mí, si me estás dando todo esto, lo menos que yo puedo hacer es darte lo poquito que tengo. Mis X años que me queden, mis X fuerzas que me quedan, mis X horas que me quedan, ¿no? Es lo menos que puedo hacer. Dios no nos llama, les digo, a esta religión, a tener que hacer cosas, ¿no? Así como íbamos el domingo a misa y párense y siéntense y esto y aquello, no sirve. Nos quedó claro que no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque la señora chismosa sale a seguir siendo chismosa después de la misa, ¿no? Y entonces ahora no sé si han visto los memes, ¿no? Que está la Semana Santa, ¿no? Y entonces todo el año, ¿no? Y trae unas botellas así de tequila en Semana Santa, ¿no? Y es el mismo cuate, pero con las palmas y vestido de blanco. Dices, no, bueno, sí, ¿no? Sí me suena a alguien que conozco, ¿no? Entonces, eso, insisto, no es porque seamos mejores, simple y sencillamente es muestra, porque todos venimos de ahí, de que no funciona, de que no sirve. Entonces, la religión no sirve, la reconciliación sí. Lo que Dios quiere es esta relación Dios-hombre, como la hubo en Cristo, ahora hombre-Dios, Dios-hombre, nosotros, ¿no? Hombre-mujer, lo que seamos, ¿no? Todos los atributos de Dios apuntan a la cruz. Lo que debemos de hacer, lo sensato, es rendirnos ante la cruz. Y la pregunta para cerrar es, ¿estoy permitiendo que el Espíritu Santo llene mi vida o no? ¿Cómo puedo hacer que el Espíritu Santo llene mi vida? Yendo a su palabra, yendo a la cruz continuamente. Oye, pero ¿qué significa ir a la cruz? ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que le dieron gracias a Dios por su salvación? ¿Cuándo fue la última vez que se acordaron de dónde lo sacó Dios? ¿No?
Porque Dios nos dice, no te acuerdes de las cosas pasadas hasta cierto punto, ¿no? Entonces ya, sí eras esto, sí eras aquello, sí hiciste, sí dijiste, sí, perfecto, pero ya te perdoné. Pero por otro lado Dios nos dice, sí, acuérdate, para que veas de dónde vienes, para que veas de dónde te saqué. Y todo eso nos va alimentando y nos va alimentando, ¿no? Entonces Dios nos da medios, y nos da la Biblia, y nos da la predicación, y nos da los discipulados, y nos da canciones, y nos da muchísimas cosas, ¿no? Y eso nos llena y nos llena. ¿Cuál es el otro lado? Bueno, también puedo vaciarme, ¿no? También puedo escuchar cosas que, pues no, en lugar de llenarme, me van a vaciar, ¿no? También puedo prender el noticiero y en lugar de darme paz, me la va a robar, ¿no? También puedo hacer muchas cosas que no me van a dar gozo, que no me van a dar paz, que no me van a dar nada que me edifique. Y entonces eso, lejos de llenarme del Espíritu, me van a vaciar. Solamente si estamos llenos del Espíritu de Dios, vamos a poder experimentar en plenitud la vida que Dios nos ofrece. Entonces, concluyendo la serie, concluyendo el estudio, Jesucristo es este clímax, es el punto más alto de la enseñanza de la revelación de Dios. Él es el Hijo de Dios, pero también es Dios y hombre, el hombre perfecto. Él venció en la cruz, resucitó con gloria, nos llena de su Espíritu, y nos da la plenitud. Entonces, si a través de todo esto entendemos quién es Él, este mensaje nos debe de llenar de amor, pero no solamente de amor a Él, sino de amor a los demás, de esperanza. ¿De esperanza de qué? ¿De que el mundo se va a arreglar? No, pueden tener por seguro que esto no se va a arreglar, pero sí esperanza de que lo que Dios hizo por nosotros en la cruz nos va a dar algo mucho más valioso que lo que podamos tener en este mundo. Y a lo mejor nunca lo vamos a ver aquí, pero lo vamos a tener. Y Dios ya vimos que no miente, no cambia, no nos engaña en ese sentido, ¿no? Dios no es un Dios lejano que esté ajeno a nosotros, ¿no? Como les decía la otra vez. Bueno, Dios sí andará por ahí planeando alguna hambruna, como decía una persona, ¿no? O las guerras. No. Dios está al pendiente de ti. En todos los aspectos de tu vida. A veces podemos pensar, es que este problema pues es muy chiquito para Dios, ¿no? Una vez una persona, un joven, me decía, es que mi escuela, pues a Dios ¿qué le va a importar mi escuela? Dios debe tener más cosas más importantes, ¿no? Dije, no, o sea, a Dios le importa lo que a ti te importa, ¿no? Él sabe que para ti esto es importante hoy. En 10 años estoy seguro que te vas a reír de tus exámenes, que hoy te quitan el sueño, ¿no? Pero para ti hoy esto es importante. Y así para cada uno de nosotros hay cosas que a lo mejor para otros no son importantes, ¿no? Pero para nosotros sí, y para Dios también, porque para Dios no es importante las circunstancias, sino nosotros, y por eso murió. Entonces imagínense que Cristo murió en la cruz y después nos ignora. Entonces sería como, entonces ¿para qué pagaste, no? No, Cristo pagó porque sabía lo que venía y sabía que nos quería en su vida. Y es lo que leímos hace ratito. Él está satisfecho. Él nos voltea a ver satisfecho. No es como, estos cuates, ya tuve que morir por ellos y sufrir. No, está satisfecho con lo que hizo. Entonces, bueno, es el momento de vivir en la plenitud de Cristo. Esa es la invitación de hoy. De entender quién es Dios, qué hizo por mí, y entonces pedirle que me llene de eso para toda la vida, ¿no? Vamos a tener nuestras altas y nuestras bajas, sí, es normal, ¿no? Pero no podemos simplemente un día olvidarnos de lo que Cristo hizo, tirar el arpa y seguir viviendo nuestra vida como si nada hubiera pasado. No vamos a poder. Así de sencillo. Pero bueno, vamos a orar y pues vamos a pedirle a Dios eso, ¿no? Que nos llene de Él. Bendito Dios, gracias Señor, gracias por quién eres tú. Gracias por ser ese Dios amoroso, misericordioso, fiel, que nos da gracia, que nos da bendición. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por ser eterno, por ser divino, Dios, porque todo tu poder se demostró, Señor, en tu amor que tuviste por nosotros en la cruz, en querernos salvar, pero no solo en eso, sino que en que quieres estar con nosotros cada día, en cada circunstancia, en cada problema, en cada situación complicada, también en cada alegría, Dios, en cada situación que vivamos. Llénanos de ti, Dios. Ayúdanos a entender con todo nuestro corazón quién eres tú, a entender con todo nuestro corazón la magnitud de tu amor y de lo que hiciste por nosotros. Y llénanos de ti para que te correspondamos como debemos, para que seamos cada vez más parecidos a ti, Señor, y que la gente que nos conozca te glorifique, que te conozcan a través de nosotros, Señor.
Bendice este proyecto, bendice esta iglesia, Señor, que cumpla con tu propósito, que sea del tamaño que tú quieres que sea de la bendición y de la gracia que tú quieres que sea, Señor, y que alcance a las personas que tú quieras que alcance, Dios. Danos, Señor, este amor por tu palabra y danos este amor por tu sacrificio y por nuestra salvación a través de él, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.